Bienvenidos a Transformando el Talento. Hoy vamos a compartir un tema que realmente nos toca siempre. Puede ser en el entorno laboral, puede ser en el hogar, en nuestra vida, vive con nosotros y es la salud mental. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario y hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene mucha tela por donde cortar y es la salud mental de manera integral en todas sus dimensiones, de la mano de Melchor Maldonado, que es todo un placer tenerlo acá en Transformando el Talento, conociendo un poquito de su preparación profesional. Es psicólogo clínico, conferencista, escritor de la revista Rayo de Luz y también experto en terapia conductual. Así que es todo un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho, soy como un aficionado de los títulos, y cuando veo que el título dice Transformando el Talento, ya eso como que medio me voló el cerebro, porque la palabra transformación es una de las palabras que más utilizo en mi lenguaje cotidiano. Y yo creo que cuando se habla de talento, un talento que no se transforma es un talento que se va a quedar a medias, porque no basta tener talento, hay que tener disciplina, hay que tener perseverancia y demás. Entonces, a veces uno cree que una persona talentosa no necesita. Y cuando uno mira en el mundo del deporte, por ejemplo, personas como Stephen Curry, como LeBron, como Kevin Durant, el Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, uno dice, bueno, pero ¿qué talento tienen? Pero detrás de ese talento hay muchas horas de transformación, de entrenamiento, y yo creo que me gusta, me gusta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerle con nosotros y esa transformación debe ser constante. Porque así mismo como va cambiando el mundo, van cambiando las generaciones, también nosotros en la parte profesional, personal, debemos de ir transformándonos día tras día. Así que de verdad es un verdadero placer tenerle con nosotros acá. Me gustaría que usted nos diga ya en sentido general, realmente, ¿qué es la salud mental? Mira, hay como que cada psicólogo, cada corriente tiene su línea de lo que es salud mental, y a veces la gente se pelea por cuál es la definición correcta. Y yo creo que salud mental tiene que ver con la capacidad que tiene un individuo de estar en paz consigo mismo. O sea, una persona que sepa vivir en su propia casa. La primera casa que tenemos es el cuerpo. Se atribuye a Madre Teresa de Calcuta, que decía que la mente era la loca de la casa. Y la mente había que tenerla como en orden. Y una casa desordenada, cuando, qué sé yo, uno entra a una casa que hay sucio, hay basura, hay juegos de niños por todas partes y demás, el cerebro como que no sabe cómo ubicarse. Y yo creo que en la vida, la salud mental tiene que ver con esa capacidad que un individuo tiene que desarrollar para estar en paz consigo mismo, con lo que es y con lo que tiene, pero siempre con la mira a mejorarse a sí mismo. Creo que eso es salud mental. Señores, ustedes saben, no es que yo soy dramática, sino es que me sentí muy identificada con todo lo que acaba de decir nuestro invitado, porque la vida debe estar en orden, pero en un todo. Porque usted decía, a veces uno entra a una casa y encuentra muchas cosas. Yo soy de esas que cuando estoy en un lugar, todo me llama la atención, como cuando hay algo que no está en su lugar. Entonces, eso le hace ruido un poco a la mente. Y que la mente es la loca de la casa, para mí eso me tocó bastante, porque realmente uno debe estar en paz con uno mismo. Para uno dar y darse, debe estar bien uno mismo. De verdad que yo diría que me quedo con esa definición por encima de todo lo que he escuchado. Claro. Vamos a hablar de un tema muy sensible, de un tema que últimamente entiendo que se ha estado comentando, que se ha estado hablando, pero que quizás en la práctica, en las acciones, no lo hemos estado viendo.
porque todas las cosas han seguido pasando, los problemas, la depresión, la autoestima, el bullying en los colegios, los papás se preocupan porque su niño esté bien, porque su niño no reciba bullying. Ahora bien, tú estás preparando, estás trabajando con tu niño para que no haga bullying a sus compañeros, igual en los trabajos. Claro. En los trabajos quizás utilizan otros términos, pero al final sigue siendo lo mismo cuando tú maltratas a otra persona, cuando tú buscas hacer que esa persona no se sienta bien, que esa persona se sienta incómoda, que esa persona se sienta mal. Entonces, la salud mental es un tema que debemos tratarlo como un todo. Y conversábamos hace un momentito sobre quizás una pregunta que le iba a hacer, y que desde que hablamos de este episodio y conozco su trayectoria y el trabajo que ha hecho y el trabajo que está haciendo, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Porque no solo usted visita o va a Latinoamérica a conferencias, sino que también a otros países también es invitado y participa en conferencias. Entonces, hoy debemos aprovecharle. Y es que las personas, por ejemplo, usted nunca le va a decir a una persona que sufre de diabetes o a una persona que sufre del corazón, no te tome ese medicamento. Nunca le vas a decir eso. Sin embargo, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios, firmemente. De hecho, me casé por la iglesia. Yo creo muchísimo, creo que hay algo superior a nosotros, creo mucho. Pero a veces nos confundimos. Creo en el poder de la oración también. Pero cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene depresión, cuando una persona tiene ansiedad, cuando una persona no puede controlar esa ansiedad, cuando tiene un estrés ya que sale de sí, usted debe acudir a un profesional. Entonces me gustaría que usted pueda hablarnos sobre esa parte de cómo nosotros, cuando estamos pasando por esa situación de salud mental, cómo debemos manejarlo, qué tipo de ayuda debemos buscar. Porque a veces no basta solamente con una oración. Claro. Sí, mira, es algo que tiene mucha tela que cortar. Y yo soy de los que creo que la psicología, la psiquiatría ha desaprovechado todo el contenido que la Biblia ofrece, en este caso la Biblia cristiana, sí, que ofrece sobre lo que se plantea sobre salud mental. Cuando uno mira desde el libro del Génesis al Apocalipsis, uno se encuentra con Adán y Eva, por ejemplo. Adán y Eva automáticamente le fallan a Dios. Lo primero que hacen es esconderse. O sea, vieron que estaban desnudos y se esconden. Cuando Dios aparece caminando por ahí, le dicen, tuve miedo y me escondí. Aparece la vergüenza ya. O sea, cuando uno va avanzando, mira una persona como Sara, la esposa de Abraham, llena de complejos, llena de temores. Abraham, que se sentía impotente. La Biblia señala que Dios le dice inclusive, levanta los ojos, o sea, mira las estrellas, cuéntalas, o sea, deja de enfocarte tanto en lo que te falta y enfócate en lo que tienes. Uno ve a un profeta Elías que tuvo una depresión mayor al punto de decir inclusive que no quería seguir viviendo. Uno mira a Jeremías, que se conocía como el profeta llorón. O sea, la Biblia está llena de recomendaciones de ese tipo. Inclusive Moisés, que todos lo conocemos, en una ocasión la revista Forbes dijo que Moisés era el líder más grande que la historia había dado, porque nadie ha tenido en el mundo la capacidad de organizar un pueblo en un desierto como él lo hizo. Entonces, Dios le habla a Moisés y dice que en un momento le dijo, mete tu mano aquí en el pecho, y él vio que la mano la sacó llena de lepra. O sea, esta simbología es como tu vida todavía necesita mejorar. Pero Moisés creció sin papá, creció sin mamá, creció en el palacio del faraón siendo un hombre hebreo. No tenía la capacidad de regular sus emociones al punto de que la primera vez que sale del palacio, la única alternativa que él encontró para resolver un conflicto que había entre dos personas fue el asesinato. Y aparte de mata al hombre, lo entierra y no se hace responsable. Y cuando se dan cuenta de que fue él, sale huyendo y no asume el compromiso que él tenía que enfrentar civilmente con la justicia de la época. O sea, y este proceso de transformación que uno ve en estos personajes bíblicos es un proceso de transformación emocional. Entonces, la oración nunca sobra, pero yo soy de los que creo y defiendo fehacientemente que si usted tiene un problema matrimonial,
no necesariamente vaya a hablar con el cura, porque el cura estudió filosofía y teología, no es psicólogo, no es terapeuta de familia. Es verdad que es una persona que con la experiencia que tiene, con el background que tienen, puede dar un buen consejo, una buena orientación, pero ir a terapia psicológica, donde un buen... qué sé yo, donde un experto en terapia de pareja, una persona que tenga depresión, no reduzca eso a una oración. Vaya y busque un experto, porque debe de ser integral. Inclusive, la misma Biblia manda, me parece que en Eclesiástico 38, a ir al médico. O sea, hijo mío, si enfermas, ve al médico, porque a veces tu sanación viene de él. Entonces yo creo que la cultura religiosa mal formada dentro de la iglesia católica, iglesias cristianas no católicas, han como el prejuicio de que no me digan loco, y la idea de que el poder de la oración todo lo puede, y de que yo no voy a depositar mi situación en otra persona, yo la deposito en el Señor. Creen que orando van a resolver una depresión que con varias terapias psicológicas puede comenzar a mejorar. Yo nunca he visto a alguien que esté sufriendo de un problema cardíaco diciendo, yo voy a rezar pero no voy donde el cardiólogo. O sea, todo el mundo toma en serio la salud del cuerpo, pero lo emocional se lo quiere dejar a otro, y yo creo que hay que darle una mirada integral, porque el que no esté en paz consigo mismo va a estar en guerra con los demás. Totalmente. Y por eso es que uno ve que hay personas que continuamente, donde sea que tú lo ubiques en una empresa, tienen conflicto. Hay un conflicto. Tú lo mueves de un área y tiene un conflicto. Lo mueves a otra área, tiene un conflicto. Se va de la empresa y donde llega, tiene los mismos conflictos que tuvo con los otros. Pero esa persona siempre va a decir que son los otros lo malo. Claro que sí. Entonces yo creo que debe de darse una mirada integral, porque lo que no se gestiona bien aquí va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y también que quizás por asunto cultural no estamos acostumbrados a tener ese soporte del psicólogo, del psiquiatra, ir a esa terapia que requerimos, porque en otros países desarrollados, por ejemplo Europa, es difícil. Yo diría que un porcentaje muy, muy elevado, usted que tiene conocimiento más que yo de eso, las personas acuden a terapia. Sí, se ha normalizado mucho, pero yo también creo que en República Dominicana ustedes, las personas que trabajan en los medios, han hecho una labor titánica en eso. Porque a mí me ha pasado que hay personas que me han escrito, que me han dicho, mire, yo quiero terapia, y cuando yo le pregunto la motivación, me han dicho, yo vi un podcast donde tal persona habló de que iba al psicólogo. Entonces, en los medios de comunicación ya es muy normal que los que ejercen el liderazgo en estos medios lo expresen con mucha naturalidad, y eso como que ha ido despertando, ha ido como rompiendo ese tabú. Creo que hay mucho que hacer todavía, porque también ha pasado en algunos lugares que se ha vuelto como una moda ir al psicólogo. Es como la moda del momento. Sobre todo en la clase media y clase alta. La clase pobre prioriza una cerveza a un psicólogo, aún ni siquiera la terapia a bajo costo la toman, y por eso uno ve que hay una serie de problemáticas que se dan en estratos sociales más bajos, que no se dan en clase media, porque se gestiona mejor, por el mismo acceso también a los recursos. Y la labor del Estado también, yo creo que hay que hacer más hincapié en esa parte, porque no todos los psicólogos cubren, no todos los seguros, cubren el acompañamiento psicológico, y la cantidad como de periquitos que hay en este tipo de proceso hace que el psicólogo se sienta asfixiado y diga, mira, yo mejor mi terapia la manejo de manera individual privada, y no me meto y solicita el reembolso. En ese lío. A eso me refería cuando hablaba de que se comenta mucho sobre la salud mental, y no digo que no se esté haciendo, porque hemos ido avanzando, pero en los hospitales, yo diría que toda la población debería tener acceso a un psiquiatra, debería tener acceso a un psicólogo, porque en las escuelas ya se ha avanzado con eso, y en las escuelas públicas quizás se cuenta, pero tiene que ser muy grande la escuela para tener ese psicólogo experto en el área. Yo diría que eso debe ser un médico normal. Totalmente. Como mismo yo acudo a una consulta porque me duele el pecho, porque tengo dolor de espalda, porque me duele un brazo, yo debería acudir a esa consulta cuando siento que las cosas no van marchando como deben de ser.
Y ahí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son esas señales internas que yo puedo sentir o que me alertan a mí de que yo necesito buscar esa ayuda? Bueno, son muchas porque hay muchos trastornos y cada trastorno tiene tiene como su librito, ¿verdad? Pero a nivel genérico, uno de los conflictos, así haciendo como un preámbulo a la respuesta, que yo tuve en la universidad, es que yo soy de una línea muy humanista y a mí no me gusta ver ni trastornos ni enfermos, me gusta ver personas, porque el sufrimiento tiene rostro. Claro que sí. Entonces, el sufrimiento del que oprime y el sufrimiento del oprimido tiene rostro. Entonces, yo creo que en esa parte hay como ciertas alertas genéricas que pueden decirle a una persona, yo necesito que él me acompañe. Por ejemplo, fatiga extrema. Hay personas que siempre están cansados. O sea, siempre. Y es como algo ya que trasciende el cuerpo. Es algo que es como del espíritu. O sea, gente que se levanta desanimada, trabaja desanimada, se acuesta desanimada. Y no hay que decir necesariamente que es una depresión, pero anda la fatiga. Otra señal, como la huida a los vínculos. Hay personas que no tienen la capacidad de intimar con otros. Y yo creo que esa es una de las crisis que hoy día tenemos, que hay mucha gente que tiene en cierto nivel de relación, pero no tiene conexión con otros. O sea, una persona con la que usted tenga una relación de intimidad. Yo no estoy hablando de pareja, no estoy hablando ese grupo de apoyo. De sexo, no. Intimidad es que yo tenga la capacidad de sacar lo que yo llevo dentro, en mi mente, en mi corazón, frente a alguien, sin miedo a sentirme juzgado y sin necesariamente que el otro me quiera cambiar. Solamente alguien que esté ahí. Y de repente cuando una persona empieza a huir a estos vínculos, mira, tenemos una reunión después del trabajo, vamos, qué sé yo, a beber una cerveza o algo. No, yo no puedo. O sea, es como alguien que se aísla, que está en su mundo. Ese es otro signo. El vacío existencial también es un signo fundamental, porque muchas personas asocian su felicidad a un título. No, yo cuando me gradúe, yo cuando compre el vehículo, yo cuando logre pagar el último pagaré del préstamo, yo cuando me entreguen el apartamento por el que estoy esperando, y de repente cada día el tiempo pasa y es como que esta persona nunca llega a un estado que se siente satisfecho. Ese es otro signo, esa es otra como señal. La irritabilidad puede ser otra señal también. O sea, hay personas que a veces en las empresas están irritados. O sea, tú no le puedes pedir que den más de lo que el trabajo espera. Y yo soy de los que creo, creo que tú has visto en mi trabajo la labor que hemos ido haciendo. Yo le decía ayer a mi jefa, con una actividad ahí bien bonita que teníamos con los estudiantes de último año que presentaron su proyecto de vida, lo que van a estudiar, en qué universidad, por qué eligieron eso, la influencia de su familia, la influencia de la escuela, la influencia del entorno, a quién agradecían y demás. Yo le decía a mi jefa que no es posible que una institución o una persona se transforme si no da la milla extra. O sea, no hay transformación. Si no se sale del área de confort, lamentablemente no va a haber ningún tipo de transformación. No la hay. O sea, si tú sales a las 2 del trabajo y tú estás esperando que den las 2 para irte, no habrá transformación. O sea, si tú estás dispuesto a quedarte hasta las 4 y que no te paguen esa hora extra, que no te la paguen, porque te tiene que gustar y esa es la pasión. O sea, yo lo que hago lo puedo hacer gratis. O sea, obviamente necesito la plata, ¿verdad? Pero a mí me apasiona lo que yo hago. O sea, yo no podría dedicar tiempo y energía a algo que no me gusta. O sea, yo soy muy apasionado y si no me gusta, pues busquemos otra cosa. Y si mañana lo que me apasiona es salir a limpiar zapatos por ahí y poner una escuela de niños que limpian zapatos, pues lo voy a hacer. Pero vivo mucho de la pasión. Sé que hay que pagar cuentas, pero es que
sin pasión no hay, sin pasión la vida no tiene sentido. Entonces es muy triste uno pasarse un año esperando los 15 días de vacaciones para... poder disfrutar un momentito. No, es que uno tiene que disfrutar esto y se nota. Siempre. El se día nota. a día hay que disfrutarlo y cada cosa que se hace. Como nosotros igual disfrutamos estar aquí en Transformando el Talento. Un proyecto que ya tiene un año, señores. Felicidades. Sí, entonces de verdad que eso es vivir con propósito. Claro. Porque vivir con propósito es hacer las cosas que queremos de corazón y con esa pasión y con esa energía. Sabemos que no podemos estar el día completo en el mismo estado emocional, pero sí debemos buscar estar en un estado emocional sano. Totalmente. ¿Y qué papel juega el entorno laboral en ese equilibrio emocional que muchas veces necesitamos formar? Bueno, eso también tiene mucho porque a mí me gusta el DCM, que es el Manual Diagnóstico Psiquiátrico, es como lo que se usa para la evaluación de los trastornos mentales. En su última edición, como amplió un poco el abanico con relación a los trastornos y situaciones que una persona puede vivir, y esa ampliación fue para ver el contexto. ¿Por qué? Porque las personas que tienen depresión, que tienen una tristeza crónica, que tienen distimia, que no le encuentran sentido a su vida, que se quieren morir, tienen un contexto. Entonces, el trabajo es parte del contexto que una persona vive. Y cuando uno tiene un sistema social donde la canasta básica familiar anda por los 60,000 pesos y una persona gana 20,000, óyeme, a nivel laboral, por más que ese empleado puede estar apasionado y haya estudiado algo que le guste, pero el salario no le da para pagar sus cuentas, ya eso mentalmente a la persona le está generando una serie de preocupaciones. O sea, no tener vehículo y tener que estar, de repente, una situación como cuando el metro colapsó. O sea, la cantidad de gente que tuvo que caminar kilómetros ese día porque no podía pagar un motor que subieron ese día por la demanda, la tarifa, todos los motoritos. O sea, gente que caminó tantas horas para llegar a su casa. O sea, todo esto afecta el funcionamiento de un individuo, no solamente a nivel laboral, lo afecta a nivel familiar, lo afecta a nivel sexual, lo afecta a nivel social, porque la carga que una persona a nivel laboral enfrenta, si no tiene mínimamente las satisfechas las necesidades básicas, se le va a hacer muy difícil funcionar. Entonces, si esta persona ya viene con algunos antecedentes de depresión, de ansiedad, de miedos, de temores, heridas no resueltas, experiencias traumáticas a las que no le prestó atención, esa persona va de alguna forma a envenenar el ambiente laboral. Y es muy triste porque uno de repente se encuentra con personas que tienen historias muy dolorosas. A veces uno ve a los compañeros de trabajo y los ve sencillamente un compañero, pero cuando tú sabes que la persona que entra contigo a las 8 de la mañana al trabajo se levanta a las 4:30 porque tiene un puesto de café en su casa, sí, de 5 a 6:30, 7 de la mañana, y luego que sale a las 4 tiene que irse a trabajar a una banca porque eso mueve, eso toca. Entonces yo creo que las empresas deben de promover más el cuidado de la salud mental, pero también tienen que hacer un ejercicio de honestidad a nivel social y saber que por más herramientas de salud mental que yo le dé a ese empleado, con los 20,000 pesos que le estoy pagando, ese empleado no llega a fin de mes. Entonces yo creo que hay un tema de justicia social que cumplir ahí también. Claro que sí. Muchas veces hay personas que en estos trances siguen siendo funcionales. ¿A qué usted le atribuye esta parte? ¿Se puede estar siendo funcional, ejerciendo, claro está, esas actividades del quehacer laboral en medio de un caos emocional o en medio de una depresión? Totalmente. Hay personas que aprenden a hacer, que aprenden a funcionar desde el caos, desde el desorden. Eso es como que tú tengas un vehículo y tú te acostumbres únicamente a cambiarle filtro y aceite, pero no revise la goma, no revise la banda de los frenos, no revise el aire acondicionado. O sea, tú puedes funcionar perfectamente porque es el piloto automático
que se da en nuestra sociedad. O sea, yo no tengo tiempo para eso. O sea, yo he visto personas que Sí. me han dicho, Sí, yo claro. sé que tengo que ir al psicólogo, pero yo Pero no no tengo tengo tiempo. ¿A qué hora voy? Sí. Porque salgo del trabajo a las 4. Y los niños, o sea, es como... Y la pérdida de esperanza es fundamental en esa pregunta que usted hace también, porque hay personas que creen que su vida no va a cambiar, que ya se entregaron, ya dijeron, no, es que ya ese matrimonio no tiene solución. Y ya la normalidad es que en la casa, papá y mamá están en un continuo conflicto. Los niños no dicen nada, pero los niños se dan cuenta de todo. Claro. Y ellos quizás no tienen el nombre de decir, mira, papi tiene depresión, o mami tiene depresión, o mi hermana tiene ansiedad. O sea, no tienen los conceptos, pero ellos aprenden a callar para no molestar. Porque como saben que papi está molesto, prefieren mejor no hablar con papi. Entonces, es muy fácil caer en esta trampa de normalizar lo anormal. Y esto tiene que ver con la desesperanza. O sea, se aprende a funcionar porque no hay de otro. Pero ahí viene un tema en el que no solamente estoy viviendo afectado yo o está viviendo afectado mi pareja. Yo estoy transfiriendo todo ese proceso de malestar a mis hijos. O sea, mis hijos cuando sean adultos y en la adolescencia, en su crecimiento, no van a ser entes normales, entes sanos mentalmente, porque toda esa parte negativa o toda esa contaminación yo se le estoy transfiriendo. Entonces, desde ese punto, esos padres que quizás están atravesando por esas situaciones, deberían ver cómo están afectando, porque ya bien dijiste, pero a futuro, ¿cómo afecta ese comportamiento y ese normalizar lo que no está bien a esos niños en un futuro? Porque si mis hijos ven que mi matrimonio es disfuncional y que es un pleito constante, van a entender que eso es el matrimonio. Entonces, cuando se casen, eso es lo que van a replicar. Sí, totalmente. Los niños aprenden por repetición. El ser humano en sentido general, pero los niños más, y absorben mucho, absorben más de los padres lo que ven que los padres hacen que lo que escuchan que los padres le dicen. Entonces pueden pasar dos cosas. A veces hay dos extremos. Yo he visto los dos. Un extremo donde el niño o la niña ve que el papá y la mamá tienen un matrimonio. Bueno, tengo un caso actualmente de una niña que me dijo hace poco, es que mi deseo es que papi y mami se separen porque ellos no son felices. Wow, qué triste. Ellos no son felices. O sea, entonces hay un triángulo, porque la niña está en el medio. Entonces, claro, de repente, el papá va y le lleva a la niña lo de la mamá. La mamá le lleva a la niña lo del papá. Entonces, ella le dice, no, mami, habla con papi. No, papi, habla con mami. O sea, no me metan en su lío de adulto. O sea, pero no todos los adolescentes tienen esta visión. Entonces, ella me dice, yo me quiero casar para yo tener una familia muy distinta. Ay, Dios mío. Al matrimonio que papi y mami tienen. Pero también he visto el otro caso, donde yo no me voy a casar, yo no creo en eso de la familia, mi mamá y mi papá en sus redes sociales tienen fotos de la familia perfecta, salimos a cena, todo está muy bien, son hasta de un grupo de la iglesia que dan acompañamiento a pareja, pero yo no quiero un matrimonio como el que mi mamá y mi papá tuvieron, entonces no voy a tomar el riesgo. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad en ese punto, o sea, cada pareja ver lo que tiene y saber que quienes van a sufrir y van a cargar con las consecuencias de las decisiones, de emociones no gestionadas de la mejor manera, son los hijos en la casa, porque los niños callan y a veces todo eso sale en la adolescencia. En la adolescencia de repente esa niña que no tuvo ese apoyo, ese cariño, ese afecto del papá, lo va a buscar fuera. Ese niño que no recibió ese afecto y ese apoyo de la mamá, lo va a buscar fuera. Porque cuando una pareja a veces tiene algún tipo de... pasan varias cosas. A veces hay parejas que dejan de ser parejas y se convierten en padres. Y por eso cuando los hijos crecen, no saben, o sea, no se encuentran porque se perdieron hace años. Y en el otro ámbito sucede que se vuelven funcionales en la resolución de problemas. Hay que pagar cuentas, y hay que hacer, y se olvidan entonces de prestar atención a los hijos. Entonces, cuando los hijos se van, también
se dan cuenta que se perdieron porque parecían, qué sé yo, dos socios que lo que tenían era un negocio. Un negocio de donde sacar se a los hijos compartía. adelante. En mi caso, yo con mi esposa tengo la peculiaridad de que nosotros a la semana tenemos un día de pareja. Ese día o salimos a cenar o nos quedamos en la casa, pero ese día no se habla de hijos, ese día no se habla de problemas, ese día no se habla de que en la casa hay que mejorar, hay que cambiar tal cosa, nada de eso. Hablamos de tú y yo. Y no es fácil. No es fácil porque el enfoque es en el otro, el enfoque es en ella. ¿Qué me enamoró de ti? ¿Qué me gusta de ti? ¿Qué no me gusta? ¿En qué yo puedo mejorar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos? ¿A dónde vamos de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer? O sea, pero tú y yo. Aquí no entra hijo, aquí no entran amigos, aquí no entran problemas. Y es lo que yo les recomiendo también a muchas parejas. Y cuando se los recomiendo, muchos no saben ni siquiera qué hacer. Wow. Yo diría que debe ser difícil. Yo me quedo con eso para finalizar. Porque qué mejor que tomar ese momentito como pareja, y si no está la pareja, hasta conmigo mismo. Yo darme ese momento especial para sentirme bien, que voy a un spa y me doy un masaje. Lo que no tienen la dicha, como nuestro invitado, de contar con esa pareja para compartir el vino, para irse. Usted puede salir al cine con usted mismo. No le estoy diciendo que se case con usted mismo tampoco, ¿verdad? Pero sí ese compartir y ese cuidarme, eso debemos hacerlo. Debemos aprender a cuidarnos y a cuidar esa persona especial que tenemos a nuestro lado. ¿Y qué mensaje poderoso usted le daría a esas personas que nos están sintonizando para sanar esas heridas internas, ya sea adulto o niño? Yo creo que el primer paso, en el siglo I, hubo alguien, un teólogo, filósofo, pensador, que dijo que lo que no es asumido no es redimido. O sea, lo que tú no asumes, tú no lo puedes cambiar. O sea, hay personas que son así, que por más que tú le expliques, para ellos están empecinados en esto. Entonces yo creo que para empezar así con lo básico sería reconocer que tengo una serie de cosas en mi vida que debo mejorar, aunque eso no lo diga. Aunque yo me lo quede, aunque yo me lo traiga, aunque yo no lo comparta con nadie, pero saber que debo de prestarle atención a eso y no debo ignorarlo, como el avestruz. Que el avestruz, cuando ve que viene el cazador detrás, corre, es el única ave que no vuela, pero es la que más corre, 200 kilómetros por hora. Lo que hace es que mete la cabeza en la tierra creyendo que el problema desapareció. Y hay personas que a veces creen que porque no le prestan atención a algo, eso no existe y eso es un error. Entonces yo creo que lo primero y fundamental sería, ¿cómo lo sintetizaría? Siéntate en tu casa, donde quieras, como decía Mari hace un momento, un spa, no sé, siéntate en el malecón ahí a contemplar el mar, vete a la playa, mete los pies en la arena y ahí escribe. ¿Cuáles son esas 5 cosas de mi vida que yo creo que debo mejorar? Debo mejorar cómo me comunico con los demás. Debo mejorar cómo yo reacciono. Soy muy reactivo. Debo de ser más proactivo. Debo de mejorar cómo yo proceso y canalizo mis emociones y cómo mis emociones impactan a los demás. Me siento vacío. Siento que mi vida se reduce a trabajo, familia, reunión con amigos y como que no hay algo más que alimenta la motivación que yo tengo para levantarme cada día. Y eso escríbelo y guárdalo. Y ya más adelante, el segundo paso sería compartirlo con alguien, con un amigo. Y si ese amigo es maduro, te va a decir, ¿por qué tú no vas a un psicólogo y lo hablas con un psicólogo? A ver lo que te dice. Y yo creo que ya ese camino será de mucha gratificación para esa persona. Y ahí va a llegar la verdadera transformación. Efectivamente. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.